Empezar en el libro de las Gálatas. Amén. Téngame paciencia porque me voy a estar quitando y poniendo los lentes porque estos son para leer nomás. Amén. En el libro de las Gálatas, capítulo 5. Yo le puse muertos en espíritu no, vivos en espíritu sí. Así me lo dio el Señor. Muertos en espíritu no, vivos en espíritu sí. Amén. Libro de las Gálatas, capítulo 5, y vamos a empezar a leer en el versículo 16. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Libro de las Gálatas, capítulo 5, versículos 16, en el nombre de Cristo Jesús, dice así: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y aquí es donde quiero llegar, mi hermano. Lo que sigue. Para que no hagas lo que quisieras. Ahí le voy a poner una pausa. Ahorita vamos a regresar ahí, mi hermano. Póngale un separador ahí. Ahorita vamos a regresar. Pero yo quiero explicarle, mi hermano, por qué el apóstol Pablo nos está hablando esta mañana. Para que entendamos nosotros por medio de esta carta que nos dice que debemos andar en espíritu. Amén. Acuérdense que nosotros, ya que entramos al camino de Dios, vamos a tener dos clases de frutos: fruto del espíritu y fruto de la carne. La carne es del pecado y del espíritu es de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted hace algo bueno, no se porque son frutos del Espíritu Santo. Amén. Es porque Dios a usted ya lo cambió, y como Dios ya lo cambió a usted, usted va a hacer obras buenas. Amén. No es porque usted lo quiera hacer. Porque antes de venir al camino del Señor, ¿cómo éramos, mi hermano? Ni un nicle le dábamos al vagabundo que andaba pidiendo, no, pues que trabaje, pues ¿cómo le voy a andar dando? Dame, hermano Martín, ¿cómo le voy a andar dando? Pues que trabaje. Pero ahora que estamos en el Señor, aunque ande un borrachito y lo quiera para el pisto, usted le da. Y usted no le anda diciendo, no ande tomando, váyase a comer. No, usted se lo da. Esa es la misericordia, mi hermano. Ese es el fruto. Amén. Y dice aquí en su palabra, dice, digo pues, andar en el Espíritu. Ese es un consejo que Pablo nos está dando, mi hermano. Amén. Y dice, no satisfagas los deseos de la carne. O sea, que tú no contribuyas, porque ¿a usted no le ha pasado que quiere hacer muchas cosas, mi hermano, que no son provecho para nosotros? Y Pablo nos dice, no satisfagas lo que la carne quiere. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Esa es la lucha de nosotros, mi hermano. Tenemos una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Amén. La carne quiere hacer lo malo, pero el Espíritu quiere hacer lo bueno. ¿A poco no, mi hermano? O nomás yo. Sí, pero no me haga quedar mal, mi hermano. A lo mejor nomás yo soy el cochinote. Y dice aquí en su palabra, dice, y el del Espíritu es contra la carne. O sea, hace que cuando usted quiere hacer algo malo, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Estaba viendo una película ahí en México, en el hotel de Pedro Infante, donde se le aparecía aquí el chamuquillo y luego acá se le aparecía el angelito y le susurraba al oído. Le decía, los zapatitos, que se robaron los zapatitos. Y me daba un chorro de risa, mi hermano. Y así es. Así es la lucha. Cuando quieres hacer lo malo, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas, te va a ir mal. Pero cuando usted quiere hacer lo bueno, viene en chanclillas y le dice, no lo hagas. Mejor ese dinerito úsalo para otra cosa. Paz de Cristo. Y esa es la lucha, mi hermano. Dice, y estos dos se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo va a estar la lucha, mi hermano. Pero dice que es para que no hagas lo que quisieras. Tiene que haber un gobernante, mi hermano. Algo que gobierne nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Si no hay algo que gobierne, mi hermano, vamos a andar como un pueblo sin ley. ¿Conoce usted un pueblo sin ley, mi hermano? No. Ahorita vamos a leer una historia donde había un pueblo sin ley.
¿A usted le gustan las historias? A mí también, hermano. Váyase poquito para atrásito al libro de los Romanos. Está un poquito para atrás. Póngale un separador ahí en Gálatas, ahorita vamos a regresar. Romanos capítulo 13, del 1 al 4, ¿lo tienen? Ya les gané. Romanos capítulo 13, del 1 al 4, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir? Que como Dios es un Dios de orden, puso leyes, puso gobernantes, porque sabía de antemano que el hombre, hermano, si usted a un hijo no le pone reglas, perdónenme mi hermano, pero le va a sacar canas verdes. ¿Amén? Amén. Y el Señor, como nos conoce, ¿qué digo? No, vamos a poner gobernantes. ¿Qué es un gobernante, mi hermano? Un gobernante es una persona que... Ya se me perdió. Una persona es un gobernante que tiene el poder de dirigir, administrar, coordinar y ordenar al pueblo. Tiene una responsabilidad, mi hermano. Un gobernante es quien va a coordinar al pueblo. Mira, el pueblo, para que quede limpio, vamos a hacer esto. Que toda persona junte su basura y al que se mire que tiene la basura lo vamos a multar. Para que haya tranquilidad, vamos a poner límites de velocidad. ¿Qué pasaría si no hubiera límites de velocidad, mi hermano? Aquí por la main, Gina se ríe porque ya me la imagino a mi hermana aquí en 80 millas, ¡fum!, aventando un monero en la diésel, mi hermano. Dios es tan sabio, mi hermano, que sabe. Tenemos que tener límites, mi hermano. Amén. Y para eso fueron los gobernantes. Y dice aquí en su palabra que nos debemos de someter a todos los gobernantes. ¿Por qué, mi hermano? A todas las autoridades. ¿Qué someter? Es obedecer. Obedecer. ¿Ven? De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso cuando usted se pasa una ley, mi hermano, usted no respeta la ley, va a acarrear condenación, va a acarrear una consecuencia. ¿Qué pasaría si mi hermana Gina pasa aquí por la mena 80 millas? Pues la van a parar y yo creo que hasta la van a arrestar. Y cuando la arresten, mi hermano, si la llegan a tirar al piso, para ahí le van a dar unos guamazos, órale, para que se aplaque. Ojalá que la aplaquen un día, nada se cree. Pero es necesario, mi hermano. ¿A poco no? Es necesario. Es necesario las leyes, pero a veces, ¿quién de aquí, mi hermano, sea sincero conmigo? ¿Quién de aquí le gusta obedecer? Nadie. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No nos gusta hacer caso. Y nos dicen una vez, y nos vuelven a decir otra vez, y te hablan de diferentes maneras, por favor. Habiendo dicho esto, mi hermano, vámonos para lo bueno. Váyase para el libro de los Jueces. El libro de los Jueces lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, mi hermano. Le voy a platicar la historia de un hombre que le robó dinero a su mamá. Y su mamá, sí, Juan Magaña, era otro, mi hermano. Pero la mamá, en vez de regañar al hijo, lo bendijo. ¿Usted lo puede creer? Hay quienes sí lo apapachan, mi hermano, apapachan a los hijos después de que hicieron lo malo. Quieren apapachar a los hijos, amén. Quieren evitar que les caiga consecuencias sobre de ellos. Jueces, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 6, amén. ¿Lo tienen? Yo mismo me echo ánimo, mi hermano. Sí, pastor. Jueces capítulo 17, versículo 1 dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados,
acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahí le voy a parar primero. Resulta que la madre, en otra versión de la Biblia, dice que la madre le habían robado 1100 monedas de plata y que la madre maldijo a la persona que le haya robado ese dinero. Pero resulta que el hijo lo oyó y dijo, no, dice, la maldición de una madre, cuidado. Entonces el hijo decidió regresarle el dinero a su mamá y le dijo, mira mamá, ¿te acuerdas los 1100 que dijiste que te habían robado, que inclusive hasta maldijiste? Pues yo los tomé. Aquí está mamá, el dinero que te robé. Y la mamá, pienso yo, que ha de haber dicho, ay mira mi hijo, bien honesto, vino a entregarme lo que me robó. Y dijo, bendito seas de Jehová, hijito mío, hijo mío. Y la regañada, ¿dónde quedó? No, hombre, había me han dado unos guarachazos, me mandé volada, dale, por ratón. Amén. Debe haber una disciplina, mi hermano. Amén. Y esta señora, en vez de disciplinar al hijo, lo bendijo. Ahí, mi hermano, ya estamos empezando mal. Sabemos que esa historia no va a quedar bien. Amén. ¿Cuántos de ustedes piensan que la historia va a salir bien, mi hermano? Nadie. Amén. Vamos al 2. Y él devolvió los 100,000 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundación. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, tal cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod, terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El problema, todo empezó, mi hermano, porque dice en su palabra que hubo un cierto tiempo. Si usted se pone a leer el libro de los jueces, a lo mejor le da un poquito de flojera, pero está bien interesante, mi hermano, porque hubo varias temporadas donde no había reyes. Y al no haber rey, mi hermano, pues no había autoridad. Y al no haber autoridad, ¿qué había? Puro forajido. Decía mi hermano Lupe el otro día, esa palabra me la grabé. ¿Qué es un forajido, mi hermano? ¿Qué es un forajido, Lupe? Un bandido. Es un bandido, sí, exactamente. Alguien que no respeta la ley, que le gusta hacer lo malo, amén. Ese es ser un forajido, mi hermano. Alguien que le gusta hacer lo contrario de la obediencia o de la ley. Entonces, en ese tiempo, mi hermano, en el libro de los jueces te vas a encontrar con varias épocas donde el pueblo de Israel no había reyes, no había quien lo reinara, no había quien lo ordenara, no había quien le dijera que si hacías lo malo iba a haber consecuencias. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían, mi hermano? Se aprovechaban. Yo me acuerdo cuando mi mamá se iba de mi casa, estaba platicando con mi esposa, cuando mi mamá no estaba en la casa, no, hombre, pues todos hacíamos lo que queríamos. Y luego nos reíamos porque dejaban a Gina segunda encargada y nosotros a risa. Y era tanto, mi hermano, era tanto el estrés de que le hacíamos pasar a mi hermana Gina, porque nos burlábamos. Nos burlábamos, porque tú no eres mi mamá. Apláquense porque les voy a pegar, mira. Éramos unos forajidos, mi hermano. Éramos unos bandidos. No agarren chocolates porque ya te lo tenemos en la boca, mi hermano. ¿Qué fue lo que hizo mi hermana? Se fue con mi tío Ricardo, mejor. Se iba a llorar ya con su tío preferido. Y ahí vamos por ella, mi papá y yo, ahí vamos todos de, regresa a mi casa. Que mi mamá la estaban operando, mi hermano. Le iban a operar algo así. Pero esa es otra historia, mi hermano. Pero nos encantaba porque éramos unos chiquillos tremendos, mi hermano. No teníamos ley, no estaba mamá. No había chancla ahora. Y en ese tiempo, mi hermano, pues no había rey, no había consecuencias. Y todo salía mal, mi hermano. Y ahora, esta madre no disciplinó a su hijo, pero aparte de eso, mi hermano, ellos estaban edificando una casa donde hacían sus propios ídolos.
Como no había quien les predicara de Jehová, como no había quien les predicara que había un Dios poderoso, mi hermano, ellos mismos, la necesidad de ellos, en su imaginación, se hacían imágenes y los adoraban. Te pido que me des trabajo. Te voy a prender una veladora. No me estoy burlando, mi hermano, de las personas que hacen eso. Estoy poniendo un ejemplo de lo que hacían. Yo no lo hacía, mi hermano, porque pues yo era ateo. Yo no creía en todo eso. Te pido que esto, que mi vecina me cae mal, que se tropiece y se quiebre la pata. Porque mucha gente hace eso. ¿A poco no, mi hermano? O nomás yo. Tengo una imaginación bien así, ¿verdad? Y dice que tomó 200 monedas y fue y se las dio al fundidor para que le hiciera otra imagen. Y Micaía la llevó a su casa, donde tenía una casa de dioses. ¿Qué quiere decir? Que no tenía uno, no tenía dos, tenía una casa llena de dioses. Amén. Yo pienso que esto no va a terminar bien, mi hermano. Y dice aquí en el Jueces 17, el versículo 7, mi hermano. ¿Lo tienen? Dice, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. ¿Sí saben lo que es un levita? Un levita, mi hermano, era un pueblo donde los preparaban para ser sacerdotes. Amén. Y dice el 8, este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Válgame Dios, ahí vamos a empezar otra vez. Yo mismo me voy a los coscorrones, mi hermano. Resulta que este sacerdote estaba caminando en busca de un lugar donde trabajar. Y Micaía lo encontró y Micaía le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, vete para mi casa y yo te voy a pagar por año 10 monedas de plata, te voy a dar vestimenta, comida, pero yo quiero que tú seas padre y sacerdote para mí. Y dice que le agradó al levita. ¿Ven? Ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Porque había dinero de por medio, había conveniencia de por medio. Y cuando a un sacerdote, a un pastor, un ministro le agrada, cuidado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se lo llevó y dice este levita, dice, ahora sé, dijo Micaía, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. ¿Qué habrá hecho el levita cuando llegó a la casa de Micaía y encontró una casa llena de imágenes, mi hermano? Porque un sacerdote levita adoraba solamente a Jehová de los ejércitos. Así pasa, mi hermano, de muchos pastores que llegan a un lugar a pastorear y ven muchas cosas, mucha corrupción espiritual y no hacen nada. Porque hay dinero de por medio. Porque el pueblo los está sosteniendo. Hay lugares donde el pueblo te dice, ¿sabes qué, pastor? Te vamos a dar $1,000, pero usted chitón, usted no diga nada, usted cállese. Usted nomás bendíganos todos los días para que Dios nos ayude a hacer lo malo. En México, mi hermano, los narcotraficantes van y dan 1 millón, 2 millones, 3 millones a las capillas de Jesús Malverde. Le llaman santo, yo no lo voy a llamar santo. Jesús Malverde, que era un narcotraficante, mi hermano, que ya murió. Y le piden a él que los cuide. Y hacen unas capillas tremendas. Van y le piden ¿cómo se llama al que le piden trabajo? A San Judas. Y hacen lo mismo, mi hermano.
para que los cuide y los proteja. Y mucha gente, mi hermano, lamentablemente en México, a lo mejor no a tal grado, pero también van y dan unas ofrendas para que los cuiden. ¿Pero para qué, mi hermano? Para seguir haciendo lo malo. Piden milagros. Narcotraficantes que han sido balaceados a punto de morirse, ofrendan, hacen un pacto para que los salven la vida, para seguir haciendo lo malo. ¿Estamos entendiendo? No es tan fácil, mi hermano, no es tan fácil hablar de estas cosas, mi hermano, porque te enfrentas a un mundo de corrupción. Si a usted está incomodando, qué bueno que le esté incomodando, mi hermano, porque tenemos que sacarlo. Amén. No venimos a golpearlo a usted, venimos a golpear la carne. La carne tiene que saber y entender. ¿Qué fue lo que les dije hace rato? Cuando Dios me cambió, supe que estaba mal. Tenemos que entender que estamos mal. Y que tenemos que hacer algo para que corrijamos ese camino. Y ese camino solamente lo puede corregir el Señor, mi hermano. Amén. No se ponga triste, mi hermano. Alabado sea Cristo, aleluya. Pero ahí no termina la historia, mi hermano. Al rato la leen en su casa con más calma. Vámonos al capítulo 18, del 1 al 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera me ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andas. Ahí le voy a hacer una pausa, menor. Ponga atención a lo que le voy a explicar. Resulta que como no había rey, no había autoridad, dice que había una tribu que se llama Dan. Esa tribu, mi hermano, dice que no tenía posesión de tierras. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Era un grupo de bandidos. Voy a volver a tomar la palabra de mi hermano Lupe. Era un grupo de bandidos que quería tomar posesión de otras tierras. ¿Ven? Y resulta que llegaron a la tierra donde vivía Micaía, el hijo que le robó el dinero a la mamá, el hijo que esculpió figuras y llenó su casa de dioses. Aquella persona que trajo al levita y lo agarró como padre y sacerdote, pagándole por año para que le trabajara para él. ¿Ven? ¿Estamos entendiendo? Y resulta que mandaron a 5 hombres para que investigaran si podían tomar posesión de ese lugar. Y aquí está el problema, mi hermano. Aquí está el problema. Estos hombres le preguntaron al sacerdote levita que le preguntara a Jehová Dios si iba a prosperar su camino. Él no tuvo la sensibilidad, mi hermano, para discernir la clase de personas que eran ellos. Nosotros, mi hermano, si el pastor no está bien con el Señor, no va a tener la sensibilidad de saber a quién está poniendo aquí arriba en el púlpito. No va a tener la sensibilidad de saber qué hermano o hermana está tratando de sacar provecho a los hermanos. No va a tener la sensibilidad de saber el hermano que quiere dañar al pueblo de Dios. Porque hay hermanos que quieren dañar al pueblo de Dios, hermano. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Y qué fue lo que hizo este levita, mi hermano? Cooperó con los bandidos y les dijo, dice Jehová que vas a prosperar tu camino. ¿Sabes por qué? Porque era verdad. Jehová no miente, mi hermano. Dios no miente. Lo que tú le quieras preguntar y lo que tú te has preguntado por qué el Señor no te ha sanado. Me voy a meter en problemas, mi hermano. Yo sí le he preguntado, Señor,
¿por qué no me has sanado de aquí, Señor? Porque si no me duele aquí, mi hermano, no te paras a orar. Amén. Nos volvemos unos bandidos. Amén. Amén. Y lo estoy hablando por mí, mi hermano. Porque yo lo amo a usted. Pero este hombre no se dio cuenta porque no tenía el discernimiento, porque no estaba viviendo el Espíritu, mi hermano. Este sacerdote, desde el momento que él aceptó que le iban a pagar 10 monedas de plata y lo iban a vestir, así como al pastor, así bien guapetón, y le iban a dar de comer, ahí, mi hermano, el Espíritu Santo voló. Y este sacerdote estaba viviendo en la carne, mi hermano, y no supo discernir lo que se venía encima. Versículo 17, mi hermano. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla y efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacen ustedes? Y ellos le respondieron: cállate, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Qué la cuestión. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, otra vez paz de Cristo. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. O sea, volvió a cooperar. Le volvieron a decir que se fuera con ellos, se alegró su corazón y dice que él tomó las imágenes y se fue con ellos. Otra vez volvió a cooperar, mi hermano. Otra vez volvió a traicionar. No hay valores, mi hermano. ¿Sabe lo que son valores? ¿Alguien sabe lo que quiere decir? Lo que quiere decir la palabra valores. Valores de familia. Usted sabe, mi hermano. Los valores, mi hermano, se están perdiendo. Los valores es lealtad, lo que te enseña tu familia. En tu familia, mi hermano, cuando usted nace y crece, usted está viviendo con su papá y con su mamá, y usted tiene que aprender a respetar a su papá y a su mamá, porque es el que le está dando de comer. Es el que le está dando vestimenta, es el que le compra papos, es el que le compra celular, es el que le compra la tele, el videojuego, la electricidad, el agua, la luz y todo lo que usted consume. Amén. Amén. Esos son los valores, mi hermano. Los valores es respetar al que te está manteniendo. Amén. Y eso se está perdiendo, mi hermano. Y más en Estados Unidos. Y no estoy criticando a Estados Unidos, pero yo he visto allá y he visto acá, y aquí se está perdiendo más los valores, mi hermano. Es los valores, mi hermano. Tú no vas a la tienda y compras, dame un valor. No. Los valores se inculcan, los valores se enseñan, los valores se aman, se agarran, se respetan y se ponen en práctica. Amén. Esos son los valores, mi hermano. Para que usted sea una persona triunfadora, una persona respetada, una persona que Dios lo bendiga, mi hermano, y lo acompañe, tiene que ser usted una persona agradecida con la persona que le dio la vida y con la persona que le da de comer. Amén. Y nunca olvidarse, cuando usted gane dinero, nunca olvidarse de quién fue el que lo enseñó y quién fue el que lo inculcó. Amén. Aleluya. ¿Quién fue el que lo sacó adelante? Amén. Esos son los valores, mi hermano. Señor. Y esta persona, mi hermano, se perdió los valores de Micaía. No respetó a su madre, le robó dinero. Se lo quiso devolver porque oyó que había maldecido al que se lo robó. Por eso lo devolvió. Si no, no lo hubiera devuelto, mi hermano. Yo a mi mamá le robé dinero porque me comía unos chocolatitos. Mira, ya me quemó llena aquí. Tengo que hablarlo, mi hermano, si no, no me pude ir a gusto. Nunca se los pagué a mi mamá. Pero estaban bien buenos los chocolates. Pero quiero que sepa, mi hermano, que cada vez que llegaba a mi casa, me daba un miedo porque donde mi mamá se enterara, mi hermano, mira, híjoles. Y traía una mano pesada. Y traía una puntería con el guarache, mi hermano, que si tú corrías, te lo aventaba y te pegaba. Pero había valores, mi hermano. Había valores. Ahora entiende uno por qué te pegaban. Yo una vez le reclamé a mi mamá, le dije, tú me pegas por todo. Para todo me pegas y me regañas. Ya me voy de mi casa. Hice una cartita, mi hermano, ya me voy de mi casa.
Y no, de menso me voy. No me fui. Pero ganas no me quedaban. Pero ahora me doy cuenta que mi mamá me pegaba porque era bien travieso. ¿Estamos entendiendo? Si aquí en la iglesia, mi hermano, la palabra te incomoda, si a lo mejor un testimonio te incomoda, es porque estás haciendo algo mal. No es porque el hermano Martín o yo te lo estamos diciendo a ti para avergonzarte. No, mi hermano. Los demás ni saben lo que estás haciendo. Amén. Eso es entre la conciencia de uno y Dios. Amén, aleluya. Estamos aquí para sacar lo que la carne está haciendo, mi hermano. Amén. Vamos, ya se está acabando el tiempo, mi hermano. Versículo 27 del... ¿Lo tienen? 18, 27. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. 30 y 31, mi hermano. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía que había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Fue destruida la ciudad, mi hermano. Amén. Fue destruida la ciudad. Porque todo empezó mal, mi hermano. Empezó con desobediencia, empezó con pecado. Y no, en ninguna palabra que usted lo lea, se encontró con una palabra que se llama arrepentimiento. Nunca hubo arrepentimiento, mi hermano. Debe haber arrepentimiento entre nosotros, mi hermano, cuando usted haga algo mal o tome una mala decisión. Para terminar, mi hermano, ya nos vamos. Regrésese para Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Paz de Cristo. ¿Qué quiere decir vanagloriosos? Que no se levante el cuello, mi hermano. Es que predico bien chido yo. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí le voy a parar, mi hermano, porque ya me dolió el casco de tanto pedradón. Pero lo que les dice el Señor es que andemos en espíritu, mi hermano. Que practiquemos y demos los frutos buenos, lo que es de Dios. Para que usted pueda cosechar cosas buenas, debe de andar en el espíritu. Porque al que le va mal, se le pudre el tamal, mi hermano. Amén. Así dicen por ahí. Dios les bendiga, mis hermanos.